Buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a iniciar con el video técnica perdón, del método etnográfico que teníamos pendiente, ¿verdad? Entonces, para terminar con esta unidad y poder pasar ya al nuevo contenido. Habíamos quedado pendientes entonces con la presentación sobre el grupo focal. Vamos a retomar rapidito las primeras que ya habíamos visto, pero como pues, la señal no estuvo muy bien, creo que no las tuvimos todas a cabalidad. Dice técnicas para el grupo, para el trabajo grupal. Recordemos que hablábamos que en este sentido lo que buscamos nosotros es la construcción del sentido colectivo, es decir, poder conocer el sentido que tiene un hecho sociohistórico, sociocultural, para la comunidad, para el colectivo, para el grupo con el que nosotros estamos trabajando. En la parte de los conceptos que ya habíamos revisado la vez pasada, dice la técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal, la cual puede ser abierta, semiestructurada o estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren desde la experiencia colectiva una temática o hecho social que es objeto de investigación. Es decir, que los grupos focales, al igual que la entrevista individual, esta es una entrevista colectiva, puede ser estructurada, semiestructurada o abierta, aplican los mismos tipos o formas de entrevista que vimos la vez pasada. Dos, la técnica del taller en su similitud se diferencia por buscar el aprender haciendo, es decir, plantea actividades puntuales para la práctica, elaboración y aprendizaje de determinadas capacidades en diferentes. Aquí ponemos esto porque el taller y el grupo focal son hoy en día una técnica de cierta forma ya vinculada, combinada, pero que en su diferencia central es que el taller siempre busca, digamos, el aprender haciendo, el dejar una práctica, un conocimiento práctico para la elaboración de algo, ¿verdad? En cambio, el grupo focal no siempre, ¿verdad? El grupo focal a veces es simplemente la entrevista colectiva y no siempre va a dejar el aprendizaje técnico práctico de algo, aunque hoy en día se vinculan ambas técnicas, no siempre son iguales. Y tres, dice, si se logra generar un ambiente adecuado y se controlan las variables necesarias, se obtiene información valiosa tanto del contexto, relaciones y actores directamente involucrados en la temática de estudio. Es decir, que si nosotros logramos generar un ambiente cómodo, adecuado, donde la gente logre discutir sin ningún tapujo y controlamos bien las variables necesarias, es decir, acotamos y delimitamos bien lo que queremos lograr, pues vamos a obtener una información muy valiosa para la investigación. Que no se nos disparen, digamos, las actividades, que las personas, pues, no quieran hablar, o hay personas que hablan mucho y no dirigimos bien. Entonces, a eso se refiere todo esto en el concepto del grupo focal. El objetivo central, el objetivo fundamental del grupo focal es alcanzar o lograr el descubrimiento de una estructura de sentido compartida, si es posible consensualmente o, en todo caso, fundamentada por los aportes de los miembros del grupo. Esto es que lo que nosotros buscamos con el grupo focal en esta entrevista colectiva es buscar esa estructura de sentido compartido, es buscar esa opinión, esa reacción, ese pensar algo de manera colectiva, cómo se piensa una problemática, cómo se piensa una temática de manera colectiva. Si es posible, dice consensualmente, ¿verdad? Pero casi, y un consenso no es que todos piensen igual, pero sí opinan de manera similar. Y si no es consensuado, si hay diferentes puntos de vista, fundamentar bien los aportes de cada uno de los miembros del grupo, ¿verdad? Fundamentar por qué hay esas posturas diferentes sobre una temática en el mismo grupo. Los pasos básicos, como en cualquier proceso de investigación, definir los objetivos del estudio, ¿verdad? Si no, no vamos a tener ningún tipo de información
y de análisis objetivo, pertinente, coherente, ¿verdad? Si no definimos los estudios claros, ¿verdad? Definir el perfil de los participantes, de igual manera, ¿verdad? Tenemos que definir bien el perfil de los participantes, ¿verdad? Si vamos a trabajar un tema que involucra organizaciones sociales, pues tenemos que, por ejemplo, el tema de la violencia, tenemos que definir bien el perfil de quienes van a estar ahí, gente que trabaja en seguridad y violencia. No vamos a llevar a un montón de personas que no van a estar empapadas en el tema y nos van a sacar de la discusión constantemente o no nos van a dar información bien argumentada o en base al conocimiento de la temática. Entonces definimos objetivos claros, definimos el perfil o el cómo, quiénes son los que van a participar. En tercer momento, planificar la estructura y guión de desarrollo de la reunión. Esto quiere decir, estructura es las temáticas, ¿verdad? La temática o temáticas que nosotros queremos abordar, tenerlas claras, no llegar a improvisar al lugar, ¿verdad? Sino tener claro cuáles son las temáticas que necesitamos desarrollar y el guión, que es qué actividades o cómo vamos a abordar esas temáticas. En un cuarto punto, identificar, establecer y organizar el material de apoyo y el registro de la información. Estas son las herramientas o instrumentos necesarios para desarrollar ese guión, ¿verdad? Es decir, esto podría parecer al margen o algo extra, pero no, es importantísimo. El material de apoyo, ¿verdad? Si nosotros vamos a partir del tema del racismo y necesitamos saber, bueno, ¿qué entendemos por racismo en un primer momento? Vamos a apuntar dos características centrales de lo que entendemos por racismo en estas cartas de colores, por ejemplo. Y entonces después las vamos a pegar frente a todos y y vamos a analizar entre todos cómo, o qué características están vinculadas, en qué coincidimos, en qué disentimos, etcétera, ¿no? Es decir, la idea es que nosotros tengamos ese material. O vamos a hacer un croquis donde vamos a, permítanme, bien, continuamos, disculpen. O vamos a hacer un croquis de nuestra comunidad, vamos a organizarnos por grupos, vamos a hacer un croquis de nuestra comunidad y vamos a identificar cuáles son las áreas con mayor impacto de violencia en la comunidad. Entonces, vamos a utilizar papelógrafos, marcadores, etcétera. Entonces tenemos que identificar todo el material de apoyo que vamos a necesitar, ¿verdad? Aunque parezca al margen, vamos a llegar al lugar y no llevamos material, ¿con qué hacemos las actividades? ¿Verdad? Entonces es importantísimo, es parte de los pasos básicos. Y el registro de la información, es decir, vamos a llevar una grabadora, vamos a filmar una videocámara, vamos a llevar una laptop para mientras uno facilita el taller, el otro está registrando en la computadora las respuestas, etcétera. ¿Cómo vamos a registrar la información? Debemos determinar eso en la planificación y identificar, establecer, organizar ese material de apoyo y de registro, ¿verdad? ¿Con qué vamos a usar para las actividades y cómo vamos a recoger la información? Esto es entonces esencial. El siguiente paso, el quinto paso, dice diseñar herramientas de vaciado y análisis de la información obtenida. Y esto es como en cualquiera de la aplicación de otras técnicas de investigación. Siempre al final o en algún momento de la investigación y de la aplicación de nuestras técnicas, tenemos que utilizar o tenemos que tener formas para registrar, para vaciar, perdón, y ordenar la información que nosotros vamos obteniendo, ¿verdad? En este caso, la información, como va a ser una entrevista grupal, pues vamos a ver al final de la presentación un ejemplo de matriz que yo les voy a proporcionar, pero ustedes pueden irlo haciendo también acorde a sus necesidades. Planificar una segunda o varias reuniones de devolución y profundización de la información. Esto tiene que ver mucho con la ética de la investigación y tiene que ver mucho con los cambios
y la transformación que ha tenido la investigación etnográfica y la investigación en general. A nosotros en la universidad nos ven mal en muchas comunidades porque la práctica de investigación ha sido muy antiética. Llegamos a extraer información y nunca más volvemos a llegar a la comunidad. Entonces, esto es muy importante. Dejar dentro de la misma planificación de investigación una reunión para llegar a devolver con la comunidad. Bueno, miren, nosotros organizamos, interpretamos y analizamos la información que ustedes nos dieron, les presentamos, estos son los resultados, estas son nuestras recomendaciones, ¿verdad? Lo que nosotros pueda servir y se deja el trabajo, aquí está el trabajo, ¿verdad? Es decir, nosotros así hacemos que la investigación sea socialmente útil, ¿verdad? Que sea una herramienta con utilidad para la sociedad y no solamente extraer. Así como también poder hacer otras reuniones, otros trabajos focales para profundizar más en la información que cuando analizamos en un primer momento vimos que nos faltaba o que podíamos profundizar en más en un tema, como en el caso que vimos de la entrevista a profundidad, ¿verdad? Que el método etnográfico nos permite volver y profundizar, actualizar, enriquecer la información que obtenemos, a diferencia de otros métodos cuantitativos en donde las estadísticas pues ya no las podemos profundizar más de lo que haya, ¿verdad? Entonces estos son los pasos básicos y esenciales para desarrollar un grupo focal. Un poco de historia de la técnica. Bueno, según algunos autores, los focales se desarrollaron en tres fases. La primera de 1920 a 1930, donde los científicos sociales los usaron con una gran variedad de propósitos, entre los cuales sobresalía el desarrollo de cuestionarios panorámicos. Esto quiere decir que, acorde con lo que yo les mencionaba con la entrevista a profundidad, al principio, el grupo focal también, al ser una entrevista colectiva, al igual que la entrevista individual, tenía formas y tipos de aplicarla. Y en este primer momento eran cuestionarios, era una perspectiva más cuantitativa. Se le hacían las mismas preguntas, la misma cantidad de preguntas con los mismos contenidos a todos los miembros del grupo para que el grupo los contestara de una manera homogénea. En un segundo momento, entre la Segunda Guerra Mundial, esto es la década de los 40 y la década de los 70, los grupos focales fueron utilizados principalmente por los investigadores de mercado para comprender los deseos y necesidades de la gente. Es decir, este gran periodo de tiempo, y vale la pena decirlo, el grupo focal fue desarrollado y profundizado en gran medida por la ciencia de la mercadotecnia, por las técnicas de mercadeo. Entonces tuvo una función muy específica para medir el comportamiento del consumo y generar consumismo, propiciar consumismo en las personas, en las sociedades, ¿verdad? Entonces el grupo focal es donde más enriquece es dentro de la lógica del mercado, del mercadeo y de la mercadotecnia. Y tercero, desde 1980 en adelante, aunque son base para el mercadeo, han sido usados por diferentes profesionales para hacer investigación relacionada con la salud, la familia, la educación, la conducta sexual y otros tópicos sociales. Esto es muy importante porque sobre todo el área de salud va a utilizar mucho los grupos focales y va a ser una de las técnicas y herramientas centrales en el tema de salud comunitaria y en otros espacios geográficos urbanos también, así como para otras ciencias sociales. Ahora aquí hay una observación que apunto yo, dice, en los últimos años los científicos sociales han comenzado a considerar que efectivamente el grupo focal es una importante técnica de investigación cualitativa y su uso se ha incrementado, considera en todos los campos de las ciencias humanas. Es decir, a diferencia de la observación participativa y de la entrevista a profundidad, el grupo focal es un préstamo y que nosotros nos apropiamos y resignificamos, recomponemos dentro del método etnográfico. Las primeras dos son por excelencia técnicas que nacen con la etnografía. Específicamente la entrevista a profundidad, ¿verdad? Porque las otras
los otros tipos de entrevista pues han sido utilizados y mucho tiempo antes por otras ciencias. Pero la observación participativa y la entrevista a profundidad sí son, digamos, características del método etnográfico. El grupo focal nosotros lo hemos ido adoptando y adaptando al método etnográfico como una técnica de investigación, de entrevista también abierta, ¿verdad? No estructurada, pero colectiva. Hablemos de la metodología un poco. Las técnicas principales usadas para recoger información en la metodología cualitativa son la observación participativa y las entrevistas a profundidad. Los grupos focales poseen elementos de ambas técnicas y aunque mantienen su unicidad y distinción, como método de investigación son como un modo de oír a la gente y aprender de ellas. Muchas veces los participantes en los mismos, es decir, en los grupos focales, encuentran la experiencia más gratificante y estimulante que en las entrevistas individuales. Es decir, eh, el grupo focal o las técnicas colectivas grupales en la investigación cualitativa combinan la observación con la entrevista a profundidad, ¿verdad? Es una combinación de ambas y hay que tenerlo claro, ¿verdad? Hay que tenerlo claro porque en el grupo focal nosotros no es simplemente que nos reunimos con un grupo a platicar, sino que como toda técnica, un método sistemático, tiene su complejidad, porque aquí estamos observando a la vez que entrevistamos. Entonces estamos combinando ambas técnicas y tenemos que tener el manejo de las dos y tenemos que tener la capacidad de recoger la información de las dos técnicas, de lo que observo y de las respuestas que obtengo en la información cuando entrevisto. Hay dos enfoques, ¿verdad? Como vimos en la diapositiva de un poco de la historia de la técnica, pues tenemos dos. El grupo focal o taller clásico, ¿verdad? Desde la perspectiva clásica, o más que positivista, yo diría bancaria, donde el moderador es el experto, el moderador dirige unidireccionalmente la actividad y la metodología se basa en la dirección magistral de la actividad, es decir, unidireccional en el sentido de que yo me paro a moderar y doy como una clase magistral, explico todo, hago las preguntas, recojo la información, hago una segunda pregunta, la vuelvo a recoger, doy una conclusión y cierro, ¿verdad? Es decir, en todo momento yo conduje como elemento activo al grupo que es el elemento pasivo, ¿verdad? El grupo solo escucha y responde cuando se le indica y se termina, ¿verdad? Entonces es una perspectiva clásica y más bancaria. Ahora el segundo enfoque, que es el grupo focal o taller popular, que este se va a empezar, digamos, a trabajar ya sobre todo en los finales, a principios de los 80, que tiene que ver ya con la aplicación de la educación popular propuesta por Paulo Freire, ¿verdad? El gran pedagogo brasileiro de la pedagogía de la liberación, y que aquí ya tenemos nosotros otro enfoque. Desde la perspectiva de la educación popular, el moderador es facilitador y mediador de la información. El facilitador propicia una relación de diálogo y relación con los miembros del grupo. Bueno, vamos a ver estas dos primero. Entonces ya no llego yo a dar una charla magistral y hablo solo yo y pregunto y recojo, sino que yo empiezo a generar preguntas problematizadoras, ¿verdad? Abro la discusión para que las personas, todos como grupo, construyamos de manera colectiva, pero también propicio la relación de diálogo entre los mismos miembros del grupo, es decir, en relación del facilitador o el investigador con el grupo, pero también con las personas entre el grupo, ¿verdad? Aquí ya es multidireccional, ya no es una moderación unidireccional, ¿verdad? Entonces, esto me sirve mucho a mí, porque entonces yo hago que el grupo o busco que el grupo construya ese sentido a partir del diálogo entre ellos mismos, es decir, la misma lógica, el mismo sujeto colectivo está construyendo algo que tal vez antes nunca había discutido. Viven todos en el mismo espacio, en la misma cotidianidad, en la misma comunidad, pero no habían discutido o construido juntos, reflexionado juntos alrededor de una problemática común.
Entonces también hay una riqueza ahí, porque yo recojo una información que está siendo construida por los mismos sujetos y a partir del diálogo entre los sujetos, ¿verdad? Y esa es la gran riqueza en realidad del grupo focal. Y por último, dice, la metodología popular se basa en la experiencia y conocimiento mutuo, práctica, teoría, práctica. Es decir, en el enfoque anterior, en el clásico bancario, yo parto de la teoría, práctica, teoría. Es decir, yo voy a decir qué es el racismo, después les pregunto si entendieron, cómo entendieron el racismo y de último hago la conclusión y ahí murió. En cambio, en este enfoque no. Aquí yo parto de la práctica, yo no sesgo el conocimiento, no llego a decirles qué es el racismo. Yo quiero recoger qué entiende por racismo la gente. Bueno, entonces, ¿qué es para ustedes el racismo? Bueno, para mí el racismo es esto y esto, para mí es esto, yo lo he vivido así, para el otro es aquello y lo otro. Es decir, partimos de la experiencia práctica de cada sujeto, de lo que él sabe en ese momento. Es el primer momento, práctica, teoría, práctica. En el segundo momento, en la teoría, entonces yo ya intervengo, ¿verdad? Entonces les digo yo, bueno, según los académicos que han estudiado el racismo, para ellos el racismo es esto, esto, esto y esto. Y termino en un tercer momento de regreso a la práctica. Bueno, tenemos aquí todo lo que ustedes dijeron, como les decía al principio, pueden ser en fichas de colores, en papelógrafos, etcétera. Tenemos el concepto de racismo que nosotros construimos acá en colectivo, tenemos los conceptos de racismo de los académicos, ven, vinculémonos, terminemos otra vez en la práctica. ¿Qué vemos nosotros de coincidencia? ¿Qué vemos de diferencia? ¿Cómo complementamos el concepto? Etcétera. Entonces, estamos recogiendo información sobre lo que la gente piensa del racismo, sobre cómo se, etcétera, pero también estamos devolviendo, porque estamos dejando en la gente instalado un concepto sobre el racismo que se construyó en base a su propia experiencia y a elementos teóricos, ¿verdad? Científicos o académicos que enriquecen esa mirada del sujeto. Entonces estamos dejando algo a la vez que construimos y obtenemos, ¿verdad? Algunas herramientas y técnicas en este sentido. Van a disculpar la huella de los perros, pero no estoy en el lugar donde comúnmente doy las clases. Entonces, algunas de las herramientas y las técnicas en el trabajo grupal es cómo organizamos al grupo en general para trabajar las temáticas que nosotros queremos. Puede ser un trabajo puede ser que nosotros organicemos al grupo por temas, por intereses comunes, grupos afines, grupos cruzados, edad, sexo, nivel educativo, tendencias en general, etcétera. Estos son ejemplos. Aquí estoy citando yo ejemplos. En una actividad que nosotros tuvimos en la universidad, en la escuela de San Carlos, se invitó a un expositor, un pensador latinoamericano que acaba de morir hace un par de años, Hugo Semelman, eh, que lo que buscaba era, o lo que buscábamos era que nos diera algún tipo de luces para ir transitando a una universidad más crítica. Entonces, el trabajo era grupal, ¿verdad? Y se hacían grupos focales. Él en la mañana daba una charla y dejaba unas preguntas. Al mediodía nosotros nos reuníamos por grupos y en la tarde los exponíamos. Entonces, ¿cómo se trabajó? Les cuento este ejemplo para ver cómo nosotros trabajamos, porque fueron varios días, fueron 3 días. Entonces, ¿quiénes participaron en esta actividad? Habían estudiantes, habían profesores y habían investigadores. Lo que hicimos fue que dependiendo de las preguntas, en algún momento, el primer día, por ejemplo, se dividió el grupo general por nivel educativo. Entonces se hicieron grupos de estudiantes, grupos de profesores y grupos de investigadores. ¿Cómo estaba entendiendo la universidad? ¿Cómo se veía la universidad y cómo podía transitarse una universidad más crítica? Entonces ahí teníamos la perspectiva del estudiantado, la perspectiva del plantel docente y la perspectiva del plantel de investigadores, ¿verdad? Es decir, se dividió por nivel educativo o por actividad.
El segundo día, por ejemplo, se quería abordar en cómo se estaba trabajando las tres actividades que por mandato tiene la U: docencia, investigación y extensión universitaria. Entonces ahí los grupos ya se dieron por interés común, los que querían trabajar lo de la extensión universitaria, los que querían trabajar docencia, los que querían trabajar investigación. Es decir, el trabajo grupal se puede dividir a partir de estos ejemplos, dependiendo los intereses y dependiendo de las características de la investigación que se está llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden elegir dividir a las personas por sexo, por ejemplo, género, para ver cómo lo están, cómo un grupo lo está entendiendo, está construyendo el sentido de la violencia, por ejemplo, a diferencia de otro, o por edades, ¿verdad? Para ver si se ve de la misma forma la violencia desde los jóvenes que desde los adultos, o el racismo, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos de cómo podemos nosotros trabajar metodológicamente la división de grupos cuando estamos en un grupo focal. El tema de la entrevista grupal. Vamos a ver el tema de la entrevista y de la observación en la técnica grupal, porque dijimos, bueno, hay una combinación de la entrevista a profundidad y de la observación participativa en los grupos focales. En la parte de la entrevista focal, nosotros podemos trabajar con estos otros ejemplos que yo les muestro aquí, a partir de preguntas generadoras o problematizadoras, como el nombre lo indica, ¿verdad? Son preguntas que van a generar debate, que van a problematizar una temática, una problemática que nosotros estamos llevando al grupo o que nosotros queremos trabajar, ¿verdad? ¿Cómo opera el racismo en mi comunidad? ¿Verdad? ¿Existe racismo dentro de mi comunidad? Ahí estoy generando. Unos dicen que sí, otros que no, y empieza el debate a problematizarse. Bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué decís que no si aquí se vive de esta otra forma? Bueno, sí, pero no es como lo mencionás, etcétera. Entonces vamos a generar dinámica, vamos a generar debate y se va a dar esa construcción colectiva a partir del diálogo entre los mismos participantes, como decíamos anteriormente. Pueden ser preguntas directas o cerradas. ¿Existe presencia de la institución de salud en Guatemala, el Ministerio de Salud? ¿Existe presencia del Ministerio de Educación? Sí, no. Preguntas abiertas o de múltiple respuesta, descripción de contextos, experiencias y opiniones del grupo, ¿verdad? Bueno, miren por qué hay aquí una problemática entre la Iglesia Cristiana Evangélica y la Iglesia Cristiana Católica. Entonces van a empezar a describir contextos, experiencias y opiniones. Bueno, es que fíjese que el alcalde pertenece a una de las iglesias evangélicas, entonces ahí empezó el problema, viene la descripción del contexto, porque entonces no dejan que saquemos nuestra procesión que nosotros siempre sacábamos, ¿verdad? Y nosotros, entonces ya vienen las experiencias, pero van a venir otras personas. Sí, no, es que ellos dicen eso, pero no es así. Lo que pasa es que dejan chuco donde pasan y entonces ese es el problema. Entonces va a empezar, digamos, la gente un poquito con las preguntas generadoras, igual, solo que aquí van a haber descripción de contextos, de experiencias y opiniones que se encuentran y vamos a poder nosotros profundizar un poco más en ese sentido. Y por último, descripción de lugares, personas o momentos claves para el grupo en relación con el objeto de estudio. En eh, estos son ejemplos de por donde nosotros podemos dirigir la entrevista colectiva, grupal. Y también tenemos la parte de la observación o registro visual. ¿Qué observamos nosotros? Aquí también son simplemente ejemplos, pero que nos van a servir. ¿Qué observamos con las pautas, con la observación participante en el grupo focal? Pautas de asociación y participación. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se han dado cuenta, lo han vivido, porque eso todo lo hemos vivido, cuando llegan ustedes a la universidad a una clase, cuando hay una actividad en el auditorium, cuando tenemos una sesión de alguna cuestión, inmediatamente nosotros buscamos a nuestros afines y nos juntamos en grupo, nos sentamos juntos y participamos juntos, ¿verdad? Mira, decí esto, vos, tu nombre, decí esto, mira, pregúntate esto.
Es decir, todos lo hacemos, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, cuando yo voy a una actividad de claustro de maestros, busco a mis amigos, ¿no? A mis compas más cercanos, busco a Mauricio, busco a Rafa, a Malco, nos sentamos juntos. Es decir, esas son las pautas de asociación. Nosotros observamos cómo se comporta el grupo, cómo va haciendo sus subgrupos, cómo se va asociando en pequeños subgrupos dentro de la actividad y cómo se participa en ese sentido. Niveles y frecuencias de intervención también observamos que hay gente que es más frecuente, que participa más, gente que participa menos, o en los niveles, ¿verdad? Hay gente que participa mucho, pero está perdida, ¿verdad? No tiene ni noción de lo que, lo que piensa o de lo que se está hablando. Hay gente que participa muy profundo, ¿verdad? Que tiene una mirada más profunda. Entonces vamos observando esa frecuencia y nivel de intervención, actitudes y acciones frente a las dinámicas propuestas, ¿verdad? Si la gente es dinámica, se levanta y está de acuerdo con las actividades, o hay gente que no, ¿verdad? Que no le guste, tiene una actitud negativa frente a lo que queremos hacer. Y esto es muy importante porque nosotros vamos a ver que la aplicación de las herramientas no solo son para obtener información, sino que en tanto nosotros las vayamos practicando, vamos creciendo y nos vamos fortaleciendo y profesionalizando como investigadores. ¿Por qué? Esto de las actitudes y acciones frente a las dinámicas propuestas también nos sirve a nosotros a ir midiendo qué tanta aceptación o qué tan pertinentes son las actividades, perdón, que estamos proponiendo. Si yo planifiqué 5 talleres y en el tercero veo que hay una actitud negativa siempre en la misma actividad, no voy a ser terco y necio de volverla a hacer en la cuarta y en la quinta. Si yo ya observé que hay actividades negativas frente a una de mis actividades o técnicas, pues la cambio, ¿verdad? La transformo, la reemplazo por otra, etcétera. Entonces va en esa doble vía. Y al final, actitudes frente a las temáticas y problemáticas. Nosotros también te puede sentirse incómoda frente a ciertos temas y tenemos que ver cómo poderlos hacer un poco más suaves, un poco más asimilables, porque hay temáticas bastante serias y complicadas, ¿verdad? Como decíamos la otra vez, la desaparición forzada, la violencia sexual, etcétera, cosas que son complicadas y que tenemos que manejar también y estar atentos observando esa actitud frente a las temáticas y problemáticas para ver que no estemos incomodando y que podamos generar, como decíamos anteriores, un ambiente adecuado, cómodo para que las personas puedan realmente participar y obtener esa información. Y bueno, por último, está este ejemplo de matriz. Esta que pasé anterior, considero que es una redundancia de lo que hemos estado viendo, por eso la voy a pasar por alto, porque ya está diluida en todo lo que hablamos. Y este es un ejemplo de matriz. Este es un ejemplo de una matriz que realizamos con una amiga y compañera, María Dolores Marroquín, que es socióloga, y que la temática, pues no le pongan mucho coco porque es un ejemplo, está cortada, pero la temática que nosotros buscábamos conocer era el tema de la propiedad privada, cómo la comunidad estaba eh, pensando, reflexionando y conceptualizando el concepto de propiedad privada. Entonces, esto es el guión y la estructura y el guión que yo les decía al principio, en los pasos aquellos, bueno, en los 5 pasos. ¿Verdad? Aquí están. Primero tenemos la hora, que es la dosificación del tiempo, ¿verdad? Cómo vamos a disgregar cada una de las actividades en el grupo focal y tenemos que, vamos a trabajar el primer mediodía de 9 a 1 de la tarde y cómo vamos nosotros a dosificar estas actividades. En la segunda columna tenemos las actividades en sí mismas, que es mío, ¿verdad? Que es donde queríamos conocer un poco a qué se le atribuye a la propiedad privada, por qué me sirve lo que es mío, etcétera. Es decir, las actividades que a nosotros, esta es la estructura, lo que nosotros buscábamos, el objetivo, tener claros los objetivos de cuál es el objetivo de cada una de esas actividades, la metodología, que es el cómo vamos a desarrollarlo, con qué actividades vamos con qué actividades específicas vamos a lograr, digamos, lo que queremos de la actividad general,
Los recursos, que era lo que les decía, ¿verdad? Aquí teníamos fichas de colores, masking tape, marcadores, papelógrafos, etcétera, que es todo lo que necesito tener para desarrollar el grupo focal o taller. Y el responsable, ¿verdad? Si ustedes van solos, pues no hay de otra, ustedes serán los responsables, pero si van en grupo, en parejas, etcétera, aquí se puede registrar quién va a moderar, por ejemplo, y quién va a recoger la información. En el otro, quién va a dirigir la actividad y etcétera, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad? ¿Quién es el responsable y qué responsabilidad va a tener cada uno? ¿Verdad? Entonces, este es un ejemplo, o por supuesto, ustedes todo esto lo modificarán dependiendo a las necesidades o características de la investigación que vayan a realizar o llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, en general, pues estaba haciendo la presentación de lo que es el grupo focal. Traté de correr lo más que pude para que no sea un video muy largo, pues muy aburrido, ¿verdad? Espero que les haya servido. Cualquier cuestión, cualquier duda que ustedes tuvieran, por favor, me la hacen llegar por medio del chat o del correo. Igual vamos a estar en contacto para poder también tener alguna devolución de preguntas y respuestas sobre esta técnica. Y damos por terminada esta unidad en el tema de la etnografía para que el día martes vamos a iniciar ya con el tema de las antropologías críticas, ¿verdad? Que es lo que nos va a llevar ya el resto del curso. Ahí en ese tema nos vamos a quedar, que es lo que me preguntaba la vez pasada usted, de que si solo íbamos a ver a los autores clásicos, pero era necesario partir de lo clásico para después entender a qué es lo que se critica, y a quiénes y con qué argumentos. Entonces ahorita vamos a pasar ya a las antropologías críticas latinoamericanas en especial. Muchas gracias, compañeros.